grabación, ahí está. Vamos a comenzar entonces, ahí sí lo digo, con el encuentro del día de hoy. Y lo que vamos a trabajar en nuestros modelos es la parte de losas. Cómo hacer desde el programa para ingresar una losa. A lo largo del encuentro del día de hoy, así como la clase que viene, vamos a trabajar con la misma temática. En el día de hoy nos dedicaremos vía chat y solo se contestarán consultas que tengan directa relación con el tema que nosotros estemos viendo, ¿sí? No nos vayan a hacer preguntas acerca de vigas, acerca de columnas, acerca de, pues, no sé, cualquier otro elemento relativo al programa, porque cada uno de estos elementos tiene su clase específica, ¿sí? Y otra cosa que también conviene siempre que dejemos bien en claro, hay participantes en este encuentro y en todos los encuentros del curso de capacitación que ya vienen de cursos anteriores. Vale decir, a estas alturas hay participantes que recién el día de hoy comienzan con un elemento estructural, por ejemplo, losas, mientras que hay participantes que ya conocen lo que es una viga, una columna, una cimentación, desde el punto de vista del programa, lógicamente. Entonces, ¿por qué? Y porque comenzó con el curso de capacitación hace unos meses atrás. No se preocupen, porque aún si comenzaron hace unos meses atrás o si comenzaron recién en el día de hoy, al final del camino todos, absolutamente todos, van a haber visto la misma cantidad de clases y la misma cantidad de herramientas del programa. Lo digo porque muchas veces uno dice, bueno, eso ya lo van a ver después. Y efectivamente, hay cosas que evidentemente nosotros para modelar una losa, por ejemplo, necesitamos un poquito de aplicación de otras herramientas como lo que son, por ejemplo, vigas. Necesitamos de estas vigas. Nosotros en la instancia de losas vamos a... no estoy compartiendo ninguna pantalla, lo digo para que presten atención en lo que estoy hablando. En instancia de losas requerimos algunas herramientas que aún hay muchos participantes que todavía no las conocen y hay otros participantes que por el hecho de haber comenzado un par de meses antes ya sí las conocen. Pero no es condición no es condición restrictiva. Entonces, no se preocupen porque quienes no hayan visto a estas alturas un cierto número de herramientas, a decir, columnas, vigas y elementos de cimentación, ya los van a ver a lo largo de lo que falta de este curso. Y quienes sí lo hayan visto, lógicamente van a terminar con el curso de capacitación un poco antes que los que no. ¿Sí? El curso, para que se den una idea, el curso viene solapado. ¿eh? Un curso de capacitación que dura 4 meses está dividido en 2 etapas. Ahora mismo estamos en la etapa de losas, muros, escaleras, documentación de obra, estructuras 3D integradas, bueno, todo lo que se va a ver a lo largo de estos 2 meses. Y luego viene la otra etapa,
que va a ser la de columnas, vigas y elementos de cimentación. Quien ya haya hecho esta otra etapa, pues ahora estaría haciendo esta etapa propia de losas, muros, escaleras y demás. ¿Queda claro esto? Más o menos, ¿sí? Así que no se preocupen, ni se apresuren, ni se aflijan si hay alguna herramienta que todavía no conocen, porque como lo dijimos al principio, al final del camino todos van a haber visto todas las herramientas. Simplemente que hay algunos órdenes alterados, pero todas las herramientas del programa se mencionarán. ¿Sí? Y lógicamente en el curso de certificación, ahí es donde vamos a ir integrando durante 4 meses, ni más ni menos, vamos a ir integrando todas estas herramientas que hemos visto separadamente una de la otra en pues, modelos reales de cálculo. ¿Sí? Pero para eso todavía falta bastante. Bien, vamos a compartir entonces la aplicación. Recomendamos siempre, a medida que vamos desarrollando la clase de capacitación, ¿sí? Traten de evitar tener el programa abierto. Es una recomendación que hacemos desde aquí, porque claro, uno a veces pretende practicar al mismo tiempo que está, bueno, que se está dando la clase y muchas veces eso nos juega un poco en contra, ¿sí? Sobre todo porque se traban en a lo mejor alguna herramienta o alguna opción del programa y se pierden la explicación del resto. Entonces, tomen a esta clase, pues a esta y a todas las clases como clases puramente teóricas, ¿sí? Y luego a ustedes, lógicamente, tienen toda una semana juntamente con los videos para ir haciendo las prácticas y demás. Bien, déjenme que habilito el chat. Vamos a ver ahora. Tengo que habilitar también la grabadora. Ahí estamos, ¿sí? Así puedo ver pues todo lo que vayan ustedes comentando. Bien, ahí veo que hay un participante que me dice que no escucha nada. Esperen un segundito. Ténganlo bien presente, ¿eh? Siempre que tengan problemas de audio, nosotros normalmente nos conectamos unos 20 minutos antes para que hagan justamente todas sus pruebas de audio, ¿sí? Audio y visual. Eh, Porque si no, de ese modo estaríamos entorpeciendo a toda una clase cuando ya la prueba está hecha. Igualmente, cuando tengan problemas de sonido, intenten salir de la sala y volver a entrar. Como siempre lo decimos, en la mayoría de los casos de esa manera se soluciona. ¿Sí? Bien, vamos a abrir un modelo, un nuevo modelo. Esto ya todos lo saben hacer. Vamos a guardarlo en una carpeta. En este caso vamos a guardarlo en mi carpeta de cursos. ¿Sí? Vamos a poner acá, capacitación. Este es el lanzamiento del 31 de enero de 2020. Y ponemos acá losas clase 1. Siempre procuren hacer guardados en carpetas separativas porque cada obra, ustedes saben, luego involucra muchas otras carpetas. Por lo tanto, tratemos siempre de guardarlo en una carpeta separada del resto. Bien, al abrir una obra, pedimos una obra pues completamente vacía. Vamos a empezar desde una obra completamente vacía nuestro proyecto. Ustedes, ya todos ustedes, saben que normalmente cuando empezamos una obra, lo primero que debemos definir son las normativas bajo las cuales vamos a calcular este proyecto. Yo, por el momento, dejo de lado el tema normativo, dejo la que viene de hecho por defecto. No me voy a poner a mucho detallar eso. Sí, la semana que viene vamos a estar hablando muy en detalle en cuanto a lo que tiene que ver con el botón por posición relativo a nuestras losas, ¿sí? Por cierto, el botón por posición para losas no es corto,
Si nos centramos dentro de dicho botón, veremos que relativo a las losas tenemos todo este ámbito de seteos para indicarle al programa. Parecen unos cuantos botones. Interiormente incluso hay bastantes más herramientas de las que se ven aquí. Fíjense que cada uno de estos botones a lo mejor se desglosa pues en una serie de botones cada uno de ellos en sí. Pero no se preocupen ni se apresuren, ya la semana que viene hablaremos al respecto. Hoy día nos quedaremos tal y como viene el programa de fábrica, sin hacer ninguna manipulación en la ventana de datos generales y al mismo tiempo de la entrada de columnas, lo único que vamos a hacer es lo que se enseña en clase número 0, que es la clase que muchos de ustedes deben haber visto en el encuentro anterior, que tiene que ver con la definición de plantas. ¿eh? Ya todos ustedes a estas alturas saben cómo definir una planta, nosotros vamos a hacer lo propio. Vamos a pedirle al programa la definición de una planta, o dos plantas, podríamos hablar, si lo queremos, dos plantas, ¿sí? Y estas dos plantas, pues la altura entre ellas, 3 metros. Nosotros acá vamos a marcar una sobrecarga de uso que afecte a estas plantas y una carga de peso propio también que afecte, de peso, perdón, de peso muerto que afecte a estas plantas. A partir de aquí, dentro de la entrada de columnas, el día de hoy no tengo nada que hacer, ¿sí? En absoluto. ¿Por qué? Porque lo único que voy a yo trabajar van a ser losas. Por lo tanto, losas como elemento horizontal dentro de mi modelo va a ser introducido desde la entrada de vigas. ¿Sí? Así que hemos terminado por el día de hoy con lo que tiene que ver con entrada de columnas. Y pasamos a la pestaña de entrada de vigas. Dentro de la pestaña de entrada de vigas, esto ya muchos de ustedes lo sabrán, podemos ir visualizando las distintas plantas que atañen a nuestro edificio, teniendo concentración en este punto y en este punto de aquí. Por lo tanto, ¿sí? Si nosotros a esto lo vemos al mismo tiempo, vamos a dibujar un ojito ahí, ¿eh? Si vemos al mismo tiempo en ambos rincones de la pantalla, vamos a ir subiendo o bajando de planta conforme nuestros requerimientos. En este caso, yo estoy en la losa número 1, el grupo sería el grupo 1. Si yo me voy para abajo, estaría en el grupo 0, la losa es fundación. Y si yo, o el grupo se llama fundación. Y si yo hago dos clics sobre el triangulito de color negro, ahí subo al grupo número 2. Evidentemente yo no estoy viendo mucha diferencia acá porque todavía no tengo nada modelado. En el momento en que empiece a tener elementos modelados, ahí sí voy a empezar a encontrar diferencias. Ahora bien, ¿cuál es la condición sine qua non para poder modelar una losa? Ustedes saben que una losa, vamos a hablar en el ámbito de edificación civil, ¿sí? Una losa, en dicho ámbito, está siempre circundada por un elemento que puede ser, perdón, una losa, como lo decíamos, en el ámbito civil, puede estar circundada por un elemento que puede ser un muro, por otro elemento que puede ser una viga, por otro elemento que puede ser otra vez un muro o una viga. Estamos hablando del perímetro de una losa. O bien, otro elemento puede ser la mismísima, el lado libre. ¿Sí? En cualquier caso, la geometría de una losa necesariamente tiene que estar circundada por algo, ¿sí? O por un muro, o por una viga, o por un lado libre. Y la losa luego puede ser rectangular, cuadrangular, circular, triangular o el polígono que uno pretenda. Ahora bien,
Lo que no se puede, desde luego, en el programa es pedirle al mismo que, bueno, yo quiero aplicar una losa. Muy bien, si yo quiero aplicar una losa, previamente tengo que marcar cuál es ese perímetro en el cual yo voy a decidir aplicar una losa. ¿Sí? Para la generación de un perímetro requiero pues herramientas que a lo mejor todavía no conozco, pero que evidentemente las necesito para marcar inicialmente esta losa. Esas herramientas, Juan dice una duda, no recuerdo el significado de planas, sueltas o agrupadas entre sí. Juan Francisco, eso tiene que ver con las plantas, ¿sí? Las plantas pueden ser sueltas, o sea, cada planta independiente de la otra, o agrupada cuando estés trabajando con una agrupación de plantas. Normalmente una planta agrupada, si estás haciendo un edificio cuya arquitectura se repita a lo largo de X cantidad de plantas, así como hablas de una planta tipo arquitectónica, normalmente hablarías también de una planta tipo estructural. Entonces, en ese caso, agruparías las plantas. ¿Sí? Bien, entonces en este caso, lo que nosotros tenemos que marcar, y presten ustedes mucha atención, es una losa. Y yo para pedir el comando losa, previamente a esa losa, supónganse que elijo esta, ahora vamos a volver ahí, aquí, cuando yo pido una losa, simplemente no tengo dónde aplicar esa losa, porque no tengo nada modelado. Vale decir, esto no es aquellos casos en donde es primero el huevo o la gallina, sino que en este caso es efectivamente primero la gallina y luego el huevo. ¿Sí? Hablando un poco metafóricamente, acá primero tenemos que marcar el perímetro, ya sea conformado por muros, ya sea conformado por vigas, y luego en ese perímetro, que el programa lo reconoce como un paño, el programa lo llama paño. Luego, cuando esté conformado ese paño, a ese paño le voy a decir que, bueno, pues que el mismo sea una losa o que sea un hueco. ¿Se entiende un poco el criterio? ¿Sí? No se olviden, no dejen de lado el hecho de que el programa es siempre un programa de cálculo de estructuras, de nudos y barras, con lo cual, para poder calcular un plano como una losa, este plano tiene que estar adentrado en un elemento perimetral conformado por barras. Las barras en este caso van a ser las propias vigas o el muro, como lo dijimos anteriormente. Con lo cual, y aunque todavía muchos de nosotros no conocemos esta herramienta, vamos a venir al comando de vigas. Y vamos a pedir una viga. Y como todavía no conozco mucho la herramienta, voy a elegir pues la más estándar de todas. Por ejemplo, una viga descolgada. Una viga descolgada es una viga simplemente, y sin entrar mucho en detalles, es una viga que está conformada por una sección cuadrangular en donde la cota A es la cota de altura, la cota B es la cota de anchura. Con lo cual, por ejemplo, podría marcar una viga de 15 por 40. Bien, 15 por 40. Y la dibujo. Quienes manejen, por ejemplo, programas de diseño CAD, se encontrarán que las herramientas de dibujo son bastante parecidas. Yo acá, por ejemplo, tengo un dibujo de tipo libre, o bien puedo pedir un dibujo ortogonalizado. Y sin medidas, ¿eh? Sin medidas. Directamente marcar ese perímetro que había comentado anteriormente. Presten un poquito de atención. Ese perímetro que yo había marcado, que yo había indicado anteriormente, está conformado por 4 vigas. Y empieza a aparecer este signo de interrogación porque el programa detecta que ese perímetro ha sido cerrado y en consecuencia hemos generado un paño. Ese paño es, hasta que nosotros le digamos lo contrario, una perfecta indeterminación en el programa y por tanto no lo podemos calcular. Vale decir, en otras palabras, el programa necesita datos para poder calcular esta obra. ¿Sí? No alcanza con estos datos. Entonces, este
signo de interrogación se puede desdoblar en dos posibilidades. Uno, que lo hagamos losa. Y la segunda posibilidad es que lo hagamos hueco. Si quisiésemos hacerlo losa, venimos al comando de losas que puede salir del menú contextual, de aquí arriba, gestión de losas, y ponemos una losa, o bien desde el menú de iconos, aquí lo tenemos, entrar losa, y se abre exactamente la misma herramienta que vimos antes. Ahora vamos a empezar a detallar los tipos de losas. Aplicamos una losa, cualquiera sea, una losa maciza. Clic, clic, y la losa ya se ha aplicado. Esto es el símbolo que establece que esta es una losa maciza, vale decir, una losa armada en dos direcciones. Vamos a ver el 3D de esta estructura, cómo queda. Venimos a grupos, venimos a vistas 3D del edificio, y esto es lo que tenemos por el momento. Las vigas vienen representadas por este color representativo verde. Toda viga modelada, siempre que sea de hormigón armado, en el programa va a ser representada en este color verde. Luego toda losa modelada va a ser representada en este color más bien transparente, azul transparente, y el color de cada tipo de losa va a ir variando de acuerdo a la tipología. Vale decir, por ejemplo, en este caso, las losas de hormigón armado serán de color azul. Ya veremos los colores del resto de las losas. También se puede marcar la definición en una vista 3D de acuerdo a la contextualidad de los materiales. Por lo tanto, yo puedo pedir que dicha vista 3D esté representada de acuerdo a los materiales que la componen. Ahora bien, vamos a ver que no todo es tan bueno como parece en este modelo. Imagínense que yo ahora, a esta obra, estoy en el nivel 1. ¿Sí? ¿Recuerdan a qué altura estábamos del suelo? Habíamos marcado, si venimos a grupos, consultar cotas de la planta, muy bien. Consultar cotas de la planta, nosotros estamos exactamente aquí, donde se marca ahora en color rojo. Con lo cual, nuestra losa técnicamente está a 3 metros de altura del nivel 0. La pregunta que yo hago es, si yo ahora, bueno, supongamos que con mi idoneidad de calculista y demás, decido querer calcular esta losa que tiene pues tanto por tanto, que está circundada por 4 vigas de 15 por 40 y demás, y la quiero calcular. ¿Qué va a pasar? Bien, Francisco dice que no me deja y Leobardo dice que faltan apoyos. Muy bien, perfecto. Vale decir exactamente lo que muchos de ustedes están diciendo, ¿sí? La losa está en el aire. Y claro, no nos debemos olvidar que estamos ante un modelo tridimensional, con lo cual la dimensión X e Y son tanto o más, perdón, son tan importantes como la dimensión Z. Con lo cual, si un elemento estructural está pues en el aire, dicho elemento estructural entraría en una condición de dinamismo en el tiempo cero de cálculo, con lo cual la estructura escapa del campo estático de cálculo y en consecuencia la misma es un mecanismo. En definitiva, no se puede calcular. A las pruebas me remito. Cuando yo voy al botón de calcular, calcular, voy a poner, obviamente hay una clase que solamente explica este botón de calcular. Yo simplemente ahora lo hago bien rápido para ejemplificarles el problema, ¿sí? Yo les voy a poner calcular la obra y el programa me sale con un error. Me dice que la parte del grupo 1 circundada por estas losas no tiene impedido el desplazamiento vertical. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la losa se me cae para abajo, sin más, porque no tiene apoyos. Al ser carente de apoyos, este modelo no lo puedo calcular. No es un modelo calculable. Entonces, en estos casos, ¿qué se hace? Porque nosotros vamos a trabajar con
Yo no me voy a modelar todo un edificio para ejemplificarles a ustedes las losas. Lo que voy a hacer son muchos modelos de losas pequeñitos, ¿sí? Para poder explicarles cada una de las losas. Vamos a adelantar que cuando uno quiere hacer modelos de estudio, reitero, cuando uno quiere hacer modelos de estudio, normalmente no utiliza estas vigas. La estabilidad de las vigas se entiende que las voy a tener ya retenida mediante apoyos. Con lo cual, a mí lo que me interesa en este modelo es estudiar solo las losas y para eso existen vigas que no requieren un elemento de apoyo. Las vigas en cuestión, lógicamente quien haya hecho el curso de vigas ya lo sabe, son las vigas mureta o las vigas con vinculación exterior. Estas vigas, quédense ahora con el concepto muy rápido, estas vigas representan apoyos lineales. Son elementos que no se calculan ni se dimensionan, sino que simplemente representan que la estabilidad de los mismos ya va a ser tomada por un elemento tipo pared de mampostería o por un elemento tipo pared de hormigón o por un encastamiento tanto superior como inferior. ¿Sí? Entonces, esta viga, a los efectos de la explicación que yo quiero hacer en el día de hoy, pues esta viga me sirve muy bien. arukipabla8@gmail solicita anotar contenido. Arukipabla. ¿Quisieras escribir algo o estás simplemente tocando los botones para probar? Estás probando. Bueno, te voy a pedir que si quisieses escribir algo, ¿sí? En todo caso, lo pidas en el chat y bueno, podríamos habilitarte, ¿eh? Pero intenten no tocar los botones para que otra vez lo tocaste. Intenten no tocar los botones justamente para eso, para que no salten en mitad de la pantalla, ¿sí? Mensajes. Bien, entonces, ¿se entiende lo que digo? ¿Sí? Estas vigas a mí me van a servir a los efectos de estudio para poder modelar una losa y que el programa no me invalide el cálculo. La forma de gráfica es exactamente la misma que la anterior. Voy a marcar de punto a punto, conjunto de estas piezas. Miren cómo al borrar esto y ahora sí, al implantar una losa sobre aquí, yo voy a poder poner a calcular y efectivamente el cálculo se va a poder realizar. ¿Sí? Con lo cual, ahora yo ya tengo el cálculo finalizado de mi losa. No, la viga de borde no te va a servir para este caso. La viga de borde tiene otra finalidad. ¿Sí? La viga de borde a mí me serviría si de repente... Lo que pasa es que no quiero entrar mucho en detalle en el tema vigas, ¿eh? Pero la viga de borde me serviría, por ejemplo, si yo quisiese decir, esta losa está pues empotrada aquí, empotrada aquí y aquí está libre. Para eso me sirve la viga de borde o viga balconera. ¿Sí? Para que las vigas te salgan de forma recta, es este de aquí, la limitación a ortogonal. Juan. ¿Mm? Entonces, de esta manera, yo ya he organizado una losa. Las dimensiones a esta altura no me preocupan mucho. Igualmente, si yo quisiese trabajar con dimensiones bien medidas, también puedo hacerlo. Puedo venir a introducción por coordenadas y los valores incrementales limitarlos a, por ejemplo, 1 metro. Y además podría incluso activar una grilla. Entonces ahí voy a poder dibujar pues más mensuradamente. ¿Sí? Vamos a poder pedir un juego de vigas. Supónganse, vamos a trabajar con vigas Mureta, porque a los efectos de estudio nos viene muy bien tenerlas. Vamos a hacer una losa de 1, 2, 3, 4.
metros por 1, 2, 3, 4 metros por 1, 2, 3, 4 metros y luego vamos a cerrarla, que me pareció bien el ejercicio, con una viga balconera desde aquí. Tengan presente que todas las herramientas que voy mostrando quedan grabadas, ¿eh? Estamos en un curso que se está grabando en tiempo real. Así que si no vieron alguna herramienta o si se la olvidaron, no se aflijan porque lo tienen grabado. Aquí está la introducción por coordenadas que vino desde aquí. Y para poder ver la grilla, lo que he hecho es habilitar este botón. ¿Sí? Y acá voy marcando los valores incrementales, por ejemplo, cada 1 metro, si me interesa modelar cada 1 metro. ¿Eh? Bien, ahora voy a cambiar los valores incrementales porque si no me va a quedar todo como muy... Ahí está, cada 1 centímetro. Y quito también la grilla. Bueno, supongamos que tengo esta losa. Esta losa la voy a copiar pues n cantidad de veces porque mi intención ahora es mostrarles a ustedes las tipologías de losas que hay. Vamos a venir a copiar. La herramienta de copia dentro de la entrada de vigas es esta de aquí. Copiar elementos en el mismo grupo. Y lo que voy a pedirle al programa es copiar vigas. Por tanto, estas 4 vigas que conforman este perímetro las voy a copiar pues una vez, otra vez, muchas veces, ¿sí? Una vez más, y ahí, más o menos, o incluso alguna otra vez más. Ahí vamos, ¿sí? He hecho varias copias. Y claro, lo primero que vamos a hacer en este primer ejemplo es poner la primer losa de nuestro menú de losas. O a gestión de losas, entrar una losa y ahí empieza nuestro menú de losas. En el menú de losas me encuentro en primera instancia con, presten atención, luego si quieren toman el apunte que quieran, estos 3 grupos de losas y por debajo estos otros 3 grupos de losas. Vamos a mencionar a los primeros 3 grupos de losas como losas unidireccionales. ¿Qué es una losa unidireccional? Pues una losa unidireccional es aquella en donde las cargas van en un único sentido, hacia los puntos de apoyo. ¿Sí? Normalmente una losa de viguetas son tipo unidireccionales. Y luego están las de viguetas, las placas aligeradas y las losas mixtas. Y luego están las losas casetonadas, las macizas y las apoyadas en el terreno, cuya particularidad, si las tuviésemos que adentrar en un grupo, diríamos que son losas bidireccionales. En donde las cargas, bueno, pues las cargas se van en 2 direcciones, ortogonales entre sí. ¿Sí? No hay manera en el programa de marcar direcciones no ortogonales. Entonces, una vez que hemos definido, ahí pudieron ver el mensaje, ¿no? Vamos a volver a hacerlo. Un segundito. ¿Vieron la diferencia entre losas direccionales y unidireccionales y bidireccionales? Sí, sí, ¿verdad? Bien, muy bien. A todo quien me está contestando en privado, recuerden, ¿sí?, enviar a todos los participantes. Recuerden en la persiana desplegable del chat, elegir la opción enviar a todos los participantes o bien a todos los miembros del panel. Vamos a empezar a hablar de las losas de viguetas, que aún así, como losas de viguetas, hay de varios tipos. Ya lo están viendo aquí, por lo menos 6 tipos distintos. Una losa de viguetas puede estar definida por una losa de viguetas semiarmada, como es esta que aparece por aquí, en donde, bueno, características de la misma, hay una base
de hormigón y hay un cuerpo metálico normalmente tridimensional, normalmente reticular, el cual nos va a servir para la materialización de nuestra losa. Tanto de las viguetas estas como de las viguetas pretensadas, normalmente nos vamos a basar en un fabricante local que nos provea las tablas de admisibles, vale decir, el programa en definitiva lo que nos va a terminar dando es el valor del momento de cálculo para que nosotros lo podamos comparar con los admisibles de las tablas del fabricante local que nos provea de las viguetas. Y en función a eso, decidiríamos si es pues la vigueta de tal característica o de tal otra característica a la que fuésemos a aplicar. ¿Sí? Jorge, estás haciendo una pregunta que no aplica a lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Te pediré en todo caso cuando vayamos adelantando que no, que la vuelvas a hacer. ¿Eh? Bien, vamos entonces ahora a definir, por ejemplo, esta losa. Esta losa en cuestión, el programa requiere, ¿sí?, que le marquemos condiciones para la misma. Vale decir, las condiciones son las geométricas que estamos hablando. Entonces podríamos hablar de una losa de 20 más 5. 20 más 5 porque tenemos 20 de casetón más 5 de capa de compresión. El intereje, el que nosotros le marquemos, por ejemplo, le podríamos marcar 60 centímetros, o lo que recomiende nuestro fabricante de acuerdo al casetón que vayamos a trabajar. A propósito de eso, el casetón puede ser de hormigón, puede ser cerámico, puede ser de poliestireno o de algún material de tipo genérico, en cuyo caso lo marcaríamos por aquí. ¿Sí? Lo importante en una losa de viguetas es para el programa conocer cuánto es el intereje, porque presten atención, el programa lo que va a hacer es suponer que aquí se genera una vigueta. Bueno, suponer no, supone que existe una vigueta aquí. Y el resto, pues el resto va a ser tomado por hormigón, el hormigón que quepa dentro de esta capa de hormigón. ¿Sí? Y todo eso también va a ser a su vez lo que mantenga la estabilidad de esta pieza. Con lo cual, aquí tendríamos que marcar todas las condiciones geométricas de esta losa de viguetas. ¿Mm? Luego, a su vez, podríamos detallar algún volumen de hormigón distintivo si es que sabemos cuánto es el volumen de hormigón que va a cargar esta losa de viguetas y a su vez se le puede definir también, bueno, la comprobación de flecha que nosotros pretendamos hacer. El ancho longitudinal es ni más ni menos que la profundidad que tenga el casetón. ¿Sí? Si nosotros suponemos, por ejemplo, un casetón de poliestireno, normalmente en el mercado local, al menos, estos tienen, por ejemplo, 1 metro. Porque el programa no solamente va a calcular estos elementos, sino que, como valor añadido, el programa a su vez los computa. Entonces, de acuerdo a el ancho longitudinal, podrá computar cuántos de estos elementos caben dentro de la losa que nosotros estamos modelando. A partir de aquí, esta losa, ¿sí?, vamos a mostrar una losa entera cómo se coloca y luego vamos a hacer ejemplos con las otras, ¿sí? Pero presten atención y por favor no hagan consultas hasta que no terminemos de introducir una losa por completo. Una vez que nosotros nos hemos tomado el trabajo de definir las características geométricas de la losa en cuestión, esta losa o estas características no quedan perdidas aquí, sino que lo que vamos a poder hacer es guardarlas, y presten atención, guardarlas mediante el comando exportar a biblioteca en una biblioteca externa del programa y mediante el comando importar de biblioteca voy a poder yo traerme esta losa en cualquier otra obra en donde la tenga que volver a utilizar. Esto es muy práctico. ¿Sí? Si le toman la mano a esto, realmente se van a evitar muchísimo, pero muchísimo trabajo, porque
Claro, nosotros acá hemos puesto casi que algunos valores al azar, ¿sí? Vamos a ser precisos. Acá hemos puesto valores, pues, un poco al azar, teóricamente tomados de un fabricante, ¿eh? De acá fabricante, pues, no lo sé, cualquier fabricante, el fabricante CCC, ¿sí? Bueno, muy bien. Pero claro, esto no es gratuito, esto nos lleva un tiempo de trabajo. Lo interesante de esto es que nosotros ese tiempo de trabajo no lo perdemos, lo capitalizamos desde el momento en que lo exportamos y luego lo podemos utilizar en otra obra de similares características. ¿Sí? El incremento de nervio, ¿qué es el incremento de nervio? Pues el incremento de nervio es este valor, esta cota que ves por aquí pequeñita, esta línea que ves por aquí y esta que ves por aquí. ¿Sí? Si el valor D es el ancho de nervio, el incremento de nervio es ese trocito que hay, que es habitualmente lo que sirve para que calce el casetón por encima de la vigueta. Normalmente son 3-4 centímetros, no mucho más. ¿Mm? Entonces, una vez que yo he determinado las losas, recién una vez que he determinado las losas, puedo determinar cuánto es que esta losa va a calzar encima de mi muro, encima de mi mureta, encima de mi viga o si quiero que penetre dentro de alguno de estos elementos. ¿Sí? Entonces, en ese caso, marcaría 2, 3, 5 centímetros o lo que usualmente me recomiende el fabricante de estos elementos. La vigueta en sí puede ser una vigueta de tipo simple, de tipo doble, de tipo triple. Vamos a quedarnos con la simple. Y luego está la opción de dirección de las viguetas. Estas son las opciones de colocación. Las opciones en sí pueden ser paralelas a una viga, vale decir, yo hago un clic en pantalla, ahora lo vamos a mostrar. Hago un clic en pantalla y un clic en la viga de la cual yo quiero que tome ese paralelismo. O perpendicular a una viga, en cuyo caso haría un clic en pantalla y otro clic para determinar de qué viga quiero que se tome la perpendicularidad, y si no, luego mediante dos puntos de paso, que me permite a mí de manera libre indicar cuál es la dirección de estas losas. Vamos a hacer un ejemplo de cada una. Paralelo a una viga, vamos a aceptar, hacemos un clic en pantalla y una viga de la cual quiero que se tome el paralelismo. Y ahí me queda paralelo. Otra opción, perpendicular a una viga. Hacemos un clic en pantalla y una viga de la cual yo quiero que asuma la perpendicularidad. Y ahí queda colocada la viga. Presten atención, a lo mejor no es muy visible, presten atención que la vigueta, perdón, está solapada con la viga, porque nosotros habíamos pedido que tenga 5 centímetros de solapamiento. ¿Sí? Vamos a ver la tercera opción, mediante dos puntos de paso. Mediante dos puntos de paso, pues hago un clic en pantalla para indicar que este es el paño deseado y otro clic, perdón, y otro clic y se habilita un vector que lo llamamos el vector director de la directriz, valga la redundancia, que van a asumir estas viguetas. Entonces, puede tener una directriz ortogonal, pero también puede tener una directriz arbitraria. Por ejemplo, esta de por aquí. ¿Sí? Y a propósito de esto, ¿qué les parece? ¿Esta losa se podría calcular o no? ¿Es calculable esta losa o no? A ver, me gustaría conocer vuestras opiniones. Sí, no, y díganme el por qué. Exactamente. Esta losa no es calculable porque no hay manera. Nosotros entendemos que esta losa, ¿sí? Nosotros como calculistas entendemos que esta losa descarga en una única dirección, es decir, así. Vale decir, el esfuerzo que recaiga sobre esta vigueta se irá
un poco para aquí este punto y otro poco para este punto. Aquí ocurre lo mismo, un poco para este punto y otro poco para este punto. Hasta aquí ocurre lo mismo, un poco y un poco. Pero ¿qué pasa acá? Acá va a venir un poco para este punto y a este punto, pues a este punto no, porque habíamos dicho que aquí está libre. Y en virtud a que está libre, pues nada, esto entraría en colapso estructural y en consecuencia no se puede materializar. ¿Sí? En ese caso, En ese caso, lo que hay que determinar acá es otro tipo de viga. Nada más que eso. Simplemente venimos al botón de editar vigas. Lógicamente no es para que lo hagan ahora mismo, pero sepan que la solución sería indicar otro tipo de viga. Por ejemplo, no sé, una viga de este estilo. ¿Sí? 15 por 50. Y ahí cambié de tipo de viga. Esto pasa a ser una viga de canto, una viga descolgada, y entonces ahí sí ya puedo materializar. Y a propósito de ello, se entiende que esta viga lógicamente va a estar apoyando, va a encontrar sus vinculaciones en este punto y en este punto, ¿eh? Ahora sí, el modelo sería calculable. Y a propósito de ello, presten atención que el color ya no es el azul, sino que el color, pues ahora es otro. Y este es el color representativo de las losas de viguetas. ¿Sí? Losas de viguetas se representan con color, este color amarillo. ¿Queda claro esto? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Muy bien. Bueno, continuamos entonces. Vamos a otro tipo de losas. Seguimos con las viguetas. Vemos que acá tenemos también la posibilidad de indicar viguetas pretensadas. ¿Sí? Cuando vamos a viguetas pretensadas, el criterio es pues muy parecido, de hecho es bastante igual, lo único que va a cambiar es la comprobación de flechas, pero eso ya lo veremos cuando estemos calculando. Entonces acá también definiría un tipo de losa de viguetas, decidiría si va a ser simple, si va a ser doble, si va a ser triple, y cuánto es el grado de apoyo, y pues no mucho más. Hago clic y acá ya tengo. Y esto, la representación es de vigueta doble, ¿sí? A una vigueta doble se le puede entrar una vigueta más y se hace triple. Yo se lo puedo entrar en cualquier momento. Y ahí hice dos triples y dos dobles. También puedo borrar y puedo decir dos triples, una single, ¿sí? Dos triples y una single. O sea, a medida que yo voy quitando o agregando, se va reacomodando la cantidad de viguetas en mi losa. Esto también puede ser en estas, ¿eh? Yo puedo ir agregando también por aquí. Yo puedo ir agregando por aquí, amén de la tipología. Una y otra, en este caso en planta, si las vemos son idénticas. Sin embargo, cuando las vemos en el 3D, una vigueta pretensada, la gráfica es esta de aquí. En los dos casos, el programa lo que me va a arrojar como resultado es, uno, el valor del corte generado en este punto, el valor del momento flector máximo generado en este punto y además el acero negativo que iría por aquí. Obviamente el acero negativo es aleatorio, uno puede pedir que no se agregue acero negativo y normalmente ese acero en negativo va a ir en capa de compresión. ¿Sí? Eso es los tres valores que me va a dar el programa como resultado de cálculo de una losa de viguetas. En el común de los casos, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues con el valor de cálculo del momento, yo me voy a la tabla del fabricante y digo,
Bueno, pues en la tabla del fabricante ustedes saben, no sé si alguno de ustedes trabaja con viguetas pretensadas. Normalmente la geometría de la vigueta es muy parecida en todos los casos. Es algo como esto. Y de hecho, dentro de un mismo catálogo del fabricante, tenemos la vigueta, por ejemplo, la tipo A y la tipo B. Y así hay, pues, muchas letras. Y la diferencia fundamental entre una tipología y la otra tipología, ¿cuál es? Lógica, ¿no? La diferencia fundamental es la resistencia, con lo cual, si la tipo A de repente tiene esta cantidad de alambres dentro, la tipo B a lo mejor tiene más resistencia porque con igual sección de hormigón, pues de repente tiene el doble de acero. Entonces, como tiene el doble de acero, tiene mayor capacidad portante. Entonces, si yo sé que la tipo A, estoy un poquito inventando valores, ¿no? Si yo sé que la tipo A de repente tiene un valor admisible de 3 tonelámetros por metro, entonces cuando supere este valor y ya pasaré a la tipo B, que a lo mejor la tipo B me sirve para viguetas entre 3 y 6 tonelámetros por metro. Y entonces elijo la vigueta tipo B. El programa eso no lo sabe, el programa solamente me va a dar el valor del momento. Y luego yo soy el que decidiré si utilizaré una u otra vigueta. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Ponemos otras viguetas más, otras losas de viguetas más. Tenemos la posibilidad de trabajar con viguetas in situ. Una losa de viguetas in situ, a diferencia de las anteriores, va a ser aquella losa que va a venir determinada por por la forma inferida de una pequeña viga dentro de esta losa. ¿Qué quiero decir? En este caso, lo que tenemos que determinar para una losa de viguetas es la condición de la bovedilla, si es de hormigón, si es cerámica, presten atención cómo van cambiando las formas, ¿sí? Si es de hormigón ligero, si es de un casetón de tipo recuperable o si es de poliestireno. Y mediante las condiciones geométricas de este elemento, el programa juntamente con el intereje y el espesor de la capa de compresión, el programa podrá inferir una vigueta por dentro. Vale decir, si lo hacemos... ¿eh? Figúrense, ¿sí? Figúrense ahora que tenemos pues esto. Y por aquí lo que tenemos es otra más de estas. Vamos a copiar esto. Están viendo la pizarra, ¿verdad? Bien. Imagínense que tenemos esto. Ahí tenemos. ¿Sí? Entonces tenemos una y otra. El intereje va a ser 70, con lo cual la separación de acá van a ser pues unos 10 centímetros. ¿Sí? Y por aquí arriba pues tenemos la capa de compresión y todo lo que toca. ¿Eh? Quiere decir que el programa, de acuerdo al dibujo que nosotros hayamos marcado del casetón, el programa pues tendrá que inferir una especie de viga por aquí, con la sección de hormigón, ¿sí? Y esta viga, esta sección de hormigón, va a ser la responsable de la estabilidad de este elemento. Pues esa viga, esa sección de hormigón, es la que el programa luego armará con acero superior, acero inferior
y eventualmente un estribado para tomar el corte, porque es como una pequeña viguita. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Es como una suerte de viga en T, en donde tiene un momento de inercia complejo, por supuesto, pero desde el momento en que tiene un momento de inercia, a partir de ahí tiene capacidad de tomar la flexión. En consecuencia, esa flexión la tomará y se armará para aquellas zonas en donde la parte de hormigón sometida a esfuerzos, sobre todo de tracción, no sean capaces de tomarlo. En consecuencia, aparecerá el acero en estos puntos. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es el comportamiento de una vigueta in situ. Normalmente también la llamamos losas nervadas. ¿Sí? Por lo tanto, hay que tomar precaución en la definición, como antes no lo hacíamos, ahora sí, en la definición de la geometría del casetón, y luego de la definición de la geometría del casetón en la separación, en el intereje que hay. Lógicamente, todo este trabajo que estamos haciendo no es, como lo dijimos antes, gratuito, porque luego nos lo podemos exportar y lo aprovechamos para utilizarlo en alguna otra obra. Tengan presente que es realmente muy, pero muy laborioso, ¿sí? Indicar exactamente estos valores conforme los que tenemos del catálogo, los que tenemos del fabricante de estos, pues, de estos elementos. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí, lo mismo que dijimos antes, simple, doble, paralelo, perpendicular o mediante dos puntos de paso, lo que ustedes quieran, y ya tenemos nuestra losa. La diferencia en planta, la verdad es que no la veremos, la vamos a ver recién en el 3D. ¿Sí? Una losa de vigueta in situ no presenta ningún esquema. No se ve ningún esquema. Se ve solamente el color. Exportarlo lo guardan en una carpeta externa del programa. Si quieren podemos ver cuál es esa carpeta. Nosotros al exportarlo acá, lo guardamos a esta losa en una carpeta que está dentro de la carpeta general de configuración del programa. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, esta que habíamos visto acá. Ahí lo tenemos. Y queda guardado en una carpeta general de exportación del programa. Eh, bueno, y después tenemos la losa de viguetas metálicas, ¿sí? En donde además de definir un casetón, que puede ser el mismo o no, tendríamos que también definir el perfil. Si es un perfil en T o si es un perfil en doble T. Perfil en doble T o el perfil en T lo vamos a definir a partir de una biblioteca de perfiles, perdón. A partir de una biblioteca de perfiles que la vamos a descargar desde las bibliotecas disponibles. O bien podemos generar nuestros propios perfiles si y solo si cumplen con la condición de ser o bien un doble T o bien un perfil en T. Y la gráfica, pues la gráfica no es exactamente igual porque difiere el color. El color marrón representa en este caso al acero. Vamos a otro tipo de losa. Vamos a la de viguetas Choist, ¿sí? Las de viguetas Choist son la consideración de la descarga sobre un elemento de acero reticular. Entonces habrá que definir la tipología de este tipo de viguetas, si por ejemplo es de caño circular, caño cuadrado, angular, podría ser también, ¿sí? Bueno, en fin, el tipo de vigueta que nosotros hayamos definido, altura, paso, intereje y el espesor propiamente de la capa de compresión, y a partir de ahí se aplica. ¿Sí? Y por último, vamos a definir también viguetas de madera. Si quisiésemos trabajar con losas de viguetas de madera, entonces en este caso debemos definir condiciones tales como los perfiles que vayamos a utilizar, en este caso
pueden ser perfiles con escuadrillas rectangulares en madera, y bueno, un poco más de lo mismo, no tiene mucho truco esto. Tenemos que indicar la condición de la cota 1, de la cota 3, de la cota 4, de la cota 2, vale decir, todas los valores que aparecen por aquí. Y la gráfica de una losa de madera, pues sería esta. ¿Sí? Cuando lo vemos en el 3D, aquí tenemos la gráfica de una losa de madera, la gráfica de viguetas Choist, la gráfica de perfiles doble T, siempre en condición de viguetas unidireccionales, y bueno, las que habíamos visto anteriormente. ¿Sí? Lógicamente, de cada uno de estos luego vamos a encontrar los resultados una vez se haya hecho el cálculo. Se puede definir a qué distancia del borde comienza la primer vigueta, cambiar separaciones entre sí. Sí, vamos a ver, Grisel, es muy buena la pregunta que me estás haciendo. Las separaciones siempre son las mismas, vale decir, la separación es constante, a menos que definas dos paños dentro de una misma losa. La separación siempre va a ser constante. Definir dos paños dentro de una misma losa es simplemente trazar una viga, en este caso una viga por aquí dentro, y entonces yo acá tengo un paño independiente del otro. Son dos paños, con lo cual habría dos losas, pueden las dos ser de madera, pero cada una con distinta conformación en cuanto a la separación de estos elementos. Esto en primera instancia. En segunda instancia, si se puede definir dónde quiere uno que empiece y dónde quiere uno que termina, también se puede hacer. Eso lo podríamos hacer mediante la opción cambiar punto de paso. Al pedirle cambio de punto de paso, presten atención, imagínense que a mí me interesaría que esta vigueta que ahora estoy señalando estuviese pues a la mitad entre este punto y este punto. Simplemente lo que tengo que hacer es acercarme a ese punto a la mitad. Si tuviese plantilla de AutoCAD, podría traer mi plantilla de AutoCAD para capturar ese punto. Ustedes ya saben cómo traer una plantilla de AutoCAD. Y entonces hago simplemente doble clic en ese punto. Y ahí cambió. Cambió el punto de paso. No sé si se dan cuenta que ahora está un poquito más cerca del borde. ¿Viste, Grisel? ¿Sí? Bien. ¿Alguna consulta sobre losas de viguetas? ¿Alguna duda? ¿Cómo regreso al paso anterior, al del cambio de punto de paso? Y simplemente haciendo clic aquí, atrás, deshacer, y ahí voy a lo que era antes. Y a lo que era antes, voy a lo que es ahora. Bien, muy bien. Bueno, si les parece bien, vamos a hacer un descanso de 5 minutos, ¿sí? 5 minutos y continuamos nuevo. Si quieren ir haciendo las preguntas para que luego las leamos, 5 minutos y volvemos. Bien, bueno, muy bien, continuamos. Si les parece, vamos a leer las consultas. Me distraje un minuto cuando explicó cómo dividir la losa con una viga. Ignacio, para dividir la losa, directamente lo que había hecho es dibujo una viga. No intenten, los que todavía no conocen cómo hacer vigas, ¿sí? No intenten entender el tema de las vigas, porque, reitero, ya se explicará en su momento cómo modelarlas. Simplemente la herramienta es, mediante la elección de una viga, yo elijo desde dónde y hasta dónde quiero modelarla, y con eso la losa me ha quedado segmentada en dos. No tiene mucho truco, ¿sí?
No, a ver, en el caso de viguetas, Ignacio, la separación no es que sea automática. La separación es lo que nosotros habíamos marcado de intereje. Fíjate, si yo por ejemplo acá me pongo a editar esta losa de viguetas, en la composición la losa de viguetas me marca que tiene un intereje de cada 70 centímetros. Lógicamente, si yo me pongo a medir aquí, entre una y otra tengo pues mis 70 centímetros. Y habrá veces en donde la geometría no me cuadra exactamente y quedarán partes, por ejemplo, como esta de aquí, que mide menos de 70 centímetros. De hecho, alguien me preguntó recién cómo se pueden agregar cotas. La acotación en el programa la sacamos mediante los recursos de edición. Entonces, haciendo clic en recursos de edición, pido cotas y ahí le pido al programa desde un punto y hasta otro punto. Fíjense acá, este tramo mide 42 centímetros. Pero si de repente quiero acotar otro tramo, entre este punto y este punto de acá, ahí sí tengo 70 centímetros. Que es el intereje determinado para este tipo de losas de viguetas. La distancia del apoyo de la losa sobre el muro perimetral, mureta, ¿se revisa según alguna norma? No, Víctor, no se revisa según ninguna norma. Cada usuario coloca lo que considera. ¿Sí? Bien, continuamos colocando losas, ¿les parece? Continuamos colocando losas. Vamos a mostrar otro tipo de losas de tipo unidireccional, que son ni más ni menos que las placas aligeradas. Las placas aligeradas se refieren a aquellas piezas, no vamos a adentrarnos mucho en detalle, son piezas de tipo unidireccional también, pero se refieren a estas piezas de hormigón ligero que forman este tipo de losas. Seguramente muchos de ustedes las deben haber visto. Están aligeradas por el hecho de que tienen como unos huecos, van de punta a punta, ¿sí? Y nosotros acá podemos encontrar a estas piezas de, por ejemplo, 60 centímetros, 1,20 m, 1,80 m de ancho, ¿sí? Y longitudes que van hasta, pues, las longitudes comerciales habituales van hasta los 12 metros. Evidentemente, estas piezas me van a servir para que, adosadas entre sí, en el conjunto me terminen generando una losa. Estas piezas también muchas veces vienen armadas interiormente, los alambres vienen por aquí y son de carácter industrializado, vale decir, son pretensadas. ¿Sí? Cada una de estas tendrá su capacidad portante ensayada y homologada por el fabricante en cuestión. Y en consecuencia, ¿qué me va a arrojar el programa de estas? Pues me va a arrojar el valor también del momento y del cortante para que yo pueda verificar cómo colocarlas. Son las placas alveolares, exactamente, Jorge. Entonces, en este caso, el usuario lo que tendría que hacer sería cargarlas, porque no hay ninguna cargada. Para algunas normas sí, para la norma con la cual nosotros estamos trabajando no. Y bueno, a partir de la carga de datos, yo acá puedo pedir, por ejemplo, una nueva losa. A partir de la carga de datos, con una descripción, yo puedo indicar la altura de la losa, el ancho de la placa, el espesor de la capa de compresión, aunque en algunos casos puede carecer de capa de compresión, y luego datos propios geométricos de la pieza. Lo fundamental en este tipo de placas es saber determinar cuál es el hormigón que va dentro de la
perdón, el hormigón que conforma a estas piezas, que normalmente es un hormigón de altas prestaciones, no es un hormigón ordinario, estamos hablando normalmente de H40, H45, estamos hablando de hormigones cuyas resistencias llegan hasta los 40 megapascales de resistencia última o incluso mayores, y luego, lógicamente, se van marcando datos relativos a la flexión positiva de estas piezas, indicando, aquí es un poquito más avanzado que con las viguetas, porque nosotros lo que indicaríamos acá, perdón, lo que indicaríamos aquí, a ver, esperen un segundito, pues lo que indicaríamos aquí si es la tipo 1, tipo 2, ¿sí? Tipo 3 y así sucesivamente. He perdido la pizarra, vamos a volver a anotarlo. Ahí está. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, habrá que marcar cuánto es el valor del momento admisible de cada una de ellas. Incluso también si tenemos el dato del momento fisurado y de la rigidez, normalmente todos estos datos son datos que nos los va a dar el fabricante. ¿Sí? Son todos datos del fabricante para que el programa automáticamente, en vez de decirnos, bueno, esta losa está trabajando a tal momento, automáticamente si detecta ese valor de momento nos señale si la losa debe ser, por ejemplo, tipo 2 o tipo 3 o tipo 4 o cual sea la losa que corresponde. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, esta es la tipología que encuentra aquí pues el programa y la losa al aplicarla la vemos de esta manera. Bueno, la placa todavía no está completada, no la tenemos completa en este caso, porque hay que cargarle todos los datos referenciales, pero la placa se aplicaría exactamente igual que la losa de viguetas. No sé si en esta computadora, no, porque me han cambiado de computadora y acá no tengo ninguna cargada. Pero la forma de aplicación sería exactamente la misma a la que ya hemos visto. En cuanto a lo que tiene que ver con losas de tipo mixtas, ¿sí? Las losas mixtas permiten dos admisiones en el cálculo. Una es la consideración de la chapa como un elemento perdido, ¿sí? Y en consecuencia el programa lo que entenderá, si la chapa es un elemento perdido, la gráfica de esa chapa lo que hará es pues que la parte de hormigón sea considerada como elemento resistente. ¿Sí? Entonces el programa, de acuerdo a la inercia obtenida de aquí, verificará el comportamiento de la losa y en función a ello determinará cuánto es el acero que va por aquí. Ahí están, las barritas de acero que van en esta placa, en cada uno de los nervios, lógicamente. ¿Eh? Ahí está. Eso en el caso de que sea un encofrado perdido. En el caso de que sea chapa colaborante, que sería esta caracterización, lo que permite el programa es a su vez ponderar que esta pieza colabora con la resistencia de la losa, lo cual normalmente, cuando es así, entonces la cantidad de hierro de repartición va a ser menor. Va a ser menor en función a que ya tenemos un elemento soportando o sustentando esta placa. ¿Sí? En uno o en otro caso, habrá que definir la geometría de la chapa que conforma a esta losa, si va en postura superior o en postura inferior. La chapa en sí se entiende que la chapa siempre va a ser una chapa del tipo grecada. No se admite la colocación, no está preparado para eso el programa, la ponderación de chapa acanalada ordinaria.
¿sí? Sino que la chapa siempre tiene que ser grecada en trapezoidal, ¿sí? El acanalado tiene que ser trapezoidal. Y a partir de ahí, la forma de colocación es exactamente igual que como lo venimos viendo. Y esta es la gráfica, ¿sí? Damos los parámetros de comparación y se ubica la necesaria para las cargas. No, Guillermo, vas a dar los parámetros. Vas a dar los parámetros. El programa sabe que, por ejemplo, de esta tipología de perfil dispone de chapas de 1 milímetro de 0,75 o de 1,20. Programa está pensado, o mejor dicho, está programado para que calcule, de acuerdo, en este caso a su vez hay que mencionar que lo calcula conforme el eurocódigo como normativa, está pensado para que cada tantos metros tengas que tener una sopanda, que es un puntal. ¿Sí? Entonces, si estás delimitando que no hay elementos de apuntalamiento, el programa determinará, de acuerdo al grado de flecha de esta pieza, bueno, pues determinará un mayor espesor de chapa. ¿Sí? Es que de hecho es el sistema Steel Deck, Víctor. Es el sistema Steel Deck. ¿Sí? El espesor total es lo que yo voy a poner de hormigón por encima de esta pieza. Vale decir, si yo acá tengo mi losa que hace este esquema, y aquí tengo hormigón, el espesor total es la medición que hay entre este punto y este punto. Este es el espesor. ¿Sí? Y ahí lo vemos. Luego, en la vista 3D, veremos que el color representativo de una losa mixta es este. Se le puede agregar pernos, pero no a la propia losa, sino que normalmente, Janfer, normalmente estas losas vienen asociadas a vigas de acero. Y esas vigas de acero, a su vez, pueden ser vigas de acero empernadas, con lo cual colocaríamos los pernos o conectores conforme la losa. Entonces, marcaríamos los conectores y normalmente aquí va a venir una viga y los propios conectores. Esta va a ser la viga de acero. ¿Sí? Pasa que ahora mismo estamos viendo el tema solo de losas. Pero normalmente, como lo digo, estas losas vienen asociadas a vigas de acero, a vigas mixtas. Las losas mixtas vendrán asociadas a vigas mixtas. Bueno, vamos a copiar una vez más estas de aquí, porque las vamos a seguir utilizando. Y vamos a definir algunos tipos más de losas. ¿Sí? Continuando con el listado de elementos, ¿la viga de acero puede ser perpendicular a las láminas? Sí, en efecto, claro que sí, Leobardo. Puede ser perpendicular, puede ser incluso oblicua respecto a las láminas. Una viga es totalmente independiente de la losa. ¿Sí? Yo la viga la puedo trazar, por ejemplo, desde aquí y hasta aquí, si así se me ocurre. ¿Eh? La losa, lógicamente, queda segmentada en dos, pero los efectos del funcionamiento, evidentemente, es una misma placa. ¿Sí? Podríamos aplicar vigas de concreto. A ver, uno puede aplicar en el programa a veces, David, escapa o podría escapar de toda realidad constructiva. A mí nadie me obliga a
colocar unas vigas con unas losas. Yo puedo colocar, por ejemplo, vigas de madera, ¿sí? Con losas de hormigón. O, no lo sé, una viga de acero con una losa de hormigón. O como se me ocurra. No es que una cosa me obliga a la otra. No es que si hago hormigón todo tiene que ser hormigón. ¿Sí? Incluso puedo hacer columnas de acero con vigas de hormigón. Que luego la materialización en obra a lo mejor es complicada, eso es otra cosa. Pero el programa me lo permite modelar. ¿Sí? Vamos a seguir aquí con las losas y vamos a pasar a este tipo de losas que son las losas de tipo casetonadas. Una losa casetonada, y por el hecho de trabajarla como tal, ya pasa a ser una losa de tipo bidireccional. En consecuencia, lo del voladizo que tenía anteriormente, lo del lado libre que tenía anteriormente, ya no aplicaría, no podría calcular la obra con el lado libre. Lo tendré que cambiar. Vamos a cambiarlo en unos instantes. Vamos a explicar ahora mismo que la losa casetonada las hay ya de varios tipos. ¿eh? Algunas incluso están patrocinadas, como lo ven acá, por firmas comerciales, pero que aún así nosotros las podemos modificar. Nosotros si queremos podemos venir aquí y editar elemento o pedir uno nuevo. El signo más me permite a mí pedir un nuevo elemento, el icono este del lapicito me permite a mí editar un elemento. Y esto es lo que fundamentalmente se requiere a la hora de generar una losa encasetonado. Lo que tenemos que marcar es la referencia, ¿sí? Tenemos que indicar de qué material va a estar conformado aquel casetonado, si va a ser poliestireno, si va a ser hormigón, si va a ser cerámico, o cuál va a ser el material que lo conforme, más habitualmente es el polietileno, y la cantidad de piezas que conformará ese casetón. Esto es importantísimo, porque de acuerdo al fraccionamiento que nosotros hagamos, al parcelamiento que nosotros hagamos de piezas, luego el programa va a ser más o menos versátil en acomodármelas dentro de la sección de losa que yo tengo que generar. Vamos a la práctica. Si yo indico, por ejemplo, un casetonado conformado por casetones de una única pieza, imagínense que yo acá tengo intereses de, por ejemplo, un metro. Un metro, ¿sí? La altura total 35 centímetros, la capa de compresión vamos a ponerle 10 centímetros y el ancho del nervio pues 14 centímetros, ¿sí? Entonces en este caso, bueno, pues en este caso vamos a tratar de colocar esta losa por aquí. Hacemos clic para indicar el paño, clic para indicar la losa. Muy bien. Una vez hemos aplicado la losa, como lo dijimos anteriormente, en esta viga no vamos a poder hacer nada, con lo cual tenemos que editar la viga e indicarle o bien que sea una mureta o bien que sea una viga descolgada, algo que luego se pueda calcular. Vamos a poner la mureta. Ahí lo tenemos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi losa de casetonado, pues queda con esta gráfica que estamos viendo. Cuando quiero ponerme a ver los casetonados que se han conformado, porque tengan presente que una losa de casetonado se particulariza por ser una losa muy liviana, desde el momento en que hormigón puro tiene pues aquí, 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 en cada uno de los nervios, ¿sí? Por aquí y por aquí. El resto, pues el resto es puro casetón en la práctica. En la teoría, tal y como lo marcamos en el programa, como hemos marcado casetones enterizos de ese tamaño, 1 metro por 1 metro, vamos a ver cuántos han cabido dentro de esta sección. Para eso tengo que venir a losas, tengo que venir a gestión de losas y detallar los casetones. Al detallar los casetones, fíjense ustedes cuántos han cabido
enterizos. Realmente muy pocos, ¿no? A lo mejor yo pretendía que cupieran el doble o el triple de estos y sin embargo han entrado solo 3 casetones. El resto, en donde no entra casetón, ¿qué hace el programa? Pues ni modo que ponga un casetón roto, no lo va a poner. Lo que va a hacer es macizar. Consecuencia, me termina quedando una losa mucho más costosa, mucho más pesada y no cumple con el propósito, ¿sí? Lo llena de concreto, en consecuencia lo está macizando. Para evitar esto, lo que tenemos o lo que conviene hacer es que a la hora de generar una losa, indicarle al programa que el casetón esté fraccionado. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, lo hubiese fraccionado en cuartos o en sextos, posiblemente de esta manera el casetón o la losa hubiese sido más versátil. Y a partir de aquí, la misma losa, cuando yo me pongo a verificar en el detallado los casetones, fíjense cuántos más han cabido. ¿Lo ven? Lo cual implica esto, que cuanto más fraccionado se lo permitamos trabajar al programa, más cantidad de casetones tendrá la posibilidad de poner, sin macizado. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Bien. De más está decir que, lógicamente, una losa de casetonado, uno la puede ir moviendo, la puede ir acomodando, de la misma forma que habíamos mostrado anteriormente, cambiar punto de paso, y yo, por ejemplo, puedo cambiarla para aquí, o más para otro lado. Y entonces al ver el casetón, el detallado, ahora me han cabido aún más casetones. ¿Sí? ¿Dónde se puede cambiar el fraccionado, Juan? Lo mostramos recién. Venimos a entrada de losa, nos ponemos a editar esto de aquí, y aquí antes estaba en una única pieza y ahora está en 6 piezas. Sí, Francisco, la gran mayoría de las acciones en el programa quedan siempre a criterio de cada uno de ustedes como calculistas. Sí, no hay normativa que diga, o al menos que tenga implementado el programa, en donde se diga tiene que haber tantos casetones o cuántos casetones. ¿Eh? Bien, muy bien. Vamos a la siguiente losa. La siguiente losa creo que ya la hemos modelado anteriormente, la definimos si lo quieren aquí como para que quede completa la explicación. Es la losa de tipo maciza. ¿Sí? En la losa de tipo maciza, como en el resto de las losas, el que define la sección del material es el calculista. ¿De dónde sacan esa sección? Pues de donde ustedes lo consideren, ¿sí? O harán un predimensionado, o se lo pedirán a algún compañero, o lo sacarán de algún libro, o se remitirán a alguna norma. La sección la tiene que definir el usuario del programa. SIPE en ningún momento les va a indicar, hey, mira que te conviene poner una sección de pues 10 centímetros. O mira que con una sección de 15 centímetros pues te faltará un poco. Esa clase de mensajes o recomendaciones, por el momento SIPE no las da. ¿Sí? Entonces, ustedes buscarán la mejor forma de determinar cuál es la sección de hormigón. Y a partir de ahí, dirección, paralelo o por 2 puntos de paso, hacen clic y ahí está la losa maciza. Vamos a el último tipo de losas, que son las losas apoyadas en el terreno. Juan, te estás adelantando, ya lo hablaremos eso en el próximo encuentro. Las losas apoyadas en el terreno, a diferencia de una losa maciza aérea, vamos a hablar de
losas aéreas y losas apoyadas sobre el terreno, ¿sí? Todas las que hemos visto hasta el momento son losas aéreas. La que estamos por ver ahora es una losa apoyada en el terreno. La losa apoyada en el terreno también tiene una altura que tiene que ser seteada por el calculista, tiene una situación de carga o una tensión límite de trabajo, que es la tensión del terreno, que tiene que ser seteada por el calculista. Para quienes estén en zonas sísmicas o para quienes vayan a tener losas cuyas cargas accidentales de corta duración vayan a ser importantes, recuerden siempre cargar la tensión admisible del suelo para esta naturaleza de cargas. Y luego, y con motivo de trabajar con una losa apoyada sobre un estrato deformable, terreno pues es un estrato deformable, habrá que marcar cuánto es el módulo de deformación de dicho estrato. O si lo quieren de otra manera, cuánto es el coeficiente de reacción vertical del terreno. O si lo quieren de otra manera, cuánto es el módulo de reacción vertical o el módulo de balasto de ese terreno. En definitiva, esos son datos que normalmente los obtenemos de un ensayo que se haga sobre el suelo. ¿Sí? Esta losa entra dentro del grupo de losas bidireccionales, ¿sí? De la misma manera que una losa maciza o una losa casetonada. Recuerden, al principio del encuentro del día de hoy, habíamos dicho que tenemos losas unidireccionales, losas bidireccionales. Y entonces acá nada, tendríamos simplemente que indicar un clic y otro clic y ahí tenemos nuestra otra losa. La particularidad de esta losa es que va a tener que estar asociada, es una minucia, pero no es tampoco tan miscelánea, va a tener que estar asociada o bien a una viga de cimentación, tal y como lo tenemos marcado aquí, o bien a una viga tipo balconera, vale decir un borde libre. Lo que no puede estar es asociado a ningún otro tipo de viga porque simplemente el programa no puede calcular. Entonces vamos a asociarla a una viga de cimentación. Vamos a copiar las propiedades de esta viga al resto y ese es un poco el cambio que tendríamos que hacer. Y el resto de las losas, vamos a por el momento darlas y ahora vamos a seguir trabajando con ellas. Pero de hecho no hace falta que las quitemos, vamos a dejarlas ahí. Eh, la vista 3D, el cambio normalmente es un cambio cromático, no se ve otra cosa. ¿Sí? Entonces acá, esta que es un color amarillo por ahí un poco más potente, es el relativo a las losas casetonadas. Este de aquí, ya lo habíamos visto, es el relativo a una losa maciza, aérea, y este de aquí es el relativo a una losa maciza apoyada sobre el terreno. Ahora bien, vamos a empezar, una vez que definimos todas las tipologías de losas disponibles, vamos a empezar a hacer alteraciones sobre ellas. Por ejemplo, una alteración sobre una losa. Vamos a traer la losa más típica, ¿no? La losa maciza. Una alteración sobre una losa, ¿cuál sería, por ejemplo? Pues una alteración muy típica que se hace sobre una losa es practicar sobre ella un hueco. ¿Sí? De repente me interesa, por el motivo que sea, practicar un hueco sobre esta pieza. Por lo tanto, para practicar un hueco, la manera que tenemos de hacerlo es mediante la materialización de una losa dentro de otra losa. Es decir, si yo pudiese modelar un perímetro de líneas dentro de mi losa, el resultado que obtendría es pues una losa dentro de otra losa. Estamos hablando casi de una conjunción matemática, ¿sí? Una losa dentro de otra losa.
Y a una losa dentro de otra losa, yo puedo definirla como otro tipo de losa. Estamos casi que en la teoría de conjuntos, ¿sí? Entonces yo en este caso voy a definir a esta losa dentro de la otra losa como una losa vacía. Y la losa vacía en cuestión, a los efectos prácticos, se define como un hueco en la losa. El cálculo se puede hacer. El problema acá va a ser poder ejecutarlo luego en obra, pero el cálculo se va a poder hacer. ¿Se entendió esto? Yo marco un paño dentro de otro paño, luego a un paño le quito otro paño y consecuentemente lo que obtengo es un hueco. Que lógicamente estas vigas podrían haber sido así o podrían haber sido vigas con algún espesor también, ¿eh? Podrían haber sido vigas con algún espesor. Lo digo para que no sepan que, para que no piensen que solamente se pueden hacer con vigas de borde no estructural. Podría ser, claro, porque dentro de este hueco luego podríamos ingresar una escalera. Me parece muy bien, Pablo, lo que estás diciendo. He escuchado por ahí que alguien había dicho la modificación del peralte, y claro, eso también es cierto. Muchas veces, por algún motivo, imagínense que nosotros acá tenemos, pues, un pilar, una columna, y por algún motivo nos interesa incrementar una zona aledaña a esta columna para eso de evitar aquellos problemas de corte en el plano. ¿Cómo se llama el corte en el plano? ¿Esfuerzo de corte en el plano? ¿Cuál es? ¿Cuál es el esfuerzo del cortante en el plano? ¿No? Punzonado, exactamente. Punzonado. Entonces, si yo quiero incrementar la sección de la losa para evitar problemas de punzonado, bueno, yo puedo también, casi casi que con el mismo criterio que antes, marcar una losa dentro de otra losa, una losa dentro de otra losa y pretender que esta losa, vamos a marcar primero que nada el espesor de la losa, estará de 15 y estará de 15, y decirle al programa que no, que ahora esta losa que es de 15, esta chiquitita, que pase a ser, por ejemplo, de 40. Yo simplemente con el botón de editar datos de la losa, le voy a pedir al programa que esta losa pase a tener 40 centímetros. Por lo tanto, cuando yo veo el 3D, me encuentro con que esta losa tiene un poco más de espesor que la losa anterior. ¿Lo ven? Losas sin vigas. Eh, sí, losas sin vigas vas a poder calcular. En ese caso tendrías que, por lo menos para este ejercicio no vamos a poder, porque no tenemos algún otro apoyo. No sé, Luis, si estuviste al principio del encuentro. El problema que teníamos aquí era que no teníamos apoyos, con lo cual tuvimos que poner estas vigas mureta. ¿Sí? Si no sabes lo que es, con que veas el inicio de la charla del día de hoy ya lo entenderás. Por eso pusimos estas piezas, pero si yo hubiese tenido acá de repente un sistema de pues 4 columnas bien importantes y luego mediante mi herramienta de vigas de borde no estructural, vale decir, las vigas que usamos normalmente como balconeras, ya está. Acá tengo mi losa apoyada sobre 4 columnas. Obviamente tendré problemas importantes de punzonado y demás que ya los tendré que solucionar. ¿Sí?
Se puede trabajar, se puede calcular perfectamente entre pisos sin vigas. De hecho, tenemos un curso especial de entre pisos sin vigas en CIPEN, donde incluso se tratan temáticas de postezados o la temática de la consideración de pórticos virtuales. Vale decir, es un curso muy, pero muy completo que lo damos para usuarios de carácter avanzado en el uso del programa. Pero sí, desde luego que se puede hacer. ¿Sí? Bien. Vamos a marcar acá otro concepto y creo que es el último porque ya nos estamos quedando cortos por el día de hoy, que tiene que ver con el concepto de inclinación de losas. Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si de repente a mí me dijeran, imagínense que voy a hacer un corte por aquí, la sección, y a mí me dijeran que me interesa que esta losa haga este recorrido? Sube, se mantiene y baja. ¿Sí? Si yo quiero hacer esto de aquí, lo primero que me estaría faltando, no sé si están de acuerdo conmigo, es que vincule una con la otra y aquí también marque una losa. ¿De acuerdo conmigo en esto? ¿Sí? Porque ni modo que sin marcar una losa aquí no podría completar esta acción. Y luego, claro, y luego tendría que empezar a ver de qué manera me busco la vida para poder inclinar esas losas. Entonces vamos a ir trabajando por partes. Lo primero que voy a hacer es lo que habíamos dicho. Vengo para aquí, marco perímetro para generar mi paño y con eso genero mi losa. Hago esto de aquí, marqué mi losa y bueno, ya tenemos bastante de la tarea hecha. Ahora bien, cuando lo veo en el 3D, lógicamente, pues está bastante, pero no todo. ¿Sí? Esto tiene que elevarse. Vamos a suponer que el tramo del medio se eleva, pues 2 metros. Vamos a suponer que se eleva 2 metros. Para eso existe una herramienta desde grupos, losas inclinadas, desniveles. Les voy a pedir por favor que presten atención. ¿Sí? Luego ustedes lo van practicando, pero presten atención y no traten de hacerlo al mismo tiempo porque les aseguro que con eso se van a perder. No va a quedar comprendida la herramienta. Losas inclinadas, desniveles. Y entonces aparece una ventana que me habla de los desniveles que estoy teniendo en este grupo. Y en este grupo actualmente no tengo ningún desnivel, lo único que tengo es una cota referencial 0, un plano de trabajo gris y el plano en sí es horizontal. Yo lo que voy a hacer es pedir un nuevo plano de trabajo con una cota referencial 2 metros, ¿sí? El plano en sí que sea horizontal. Y a partir de aquí, fíjense cómo se aparece un plano de trabajo nuevo, horizontal y color verde. Simplemente lo que tengo que hacer es en mi modelo asignar qué losa quiero que adopte este nuevo plano referencial. Hago clic aquí. Al pintarse de color verde, lo que ha hecho esto es, sin más, elevar mi losa. ¿La elevó cuánto? Pues 2 metros. ¿Sí? ¿De dónde mide el programa? Y el programa mide de cara superior de losa a cara superior de losa. Esto es interesante también que lo sepan. Aquí esto está midiendo pues 2 metros. Se los aseguro. ¿Sí? Ahora bien, la tarea no está concluida aquí porque la consigna era que esto se inclinase de esta manera y el otro pues igual, de esta manera. ¿Cómo hacemos para inclinarlo? Pues es bastante sencillo. Ahora, vamos al comando de losas inclinadas desniveles y le voy a pedir ahora al programa
que el desnivelado se haga mediante 3 puntos. ¿Y por qué mediante 3 puntos? Y porque ustedes saben, hablando un poquito de geometría plana, ustedes saben que 2 puntos definen una recta, 3 puntos no alineados definen un plano, y si de esos 3 puntos hay uno que tiene pues, desnivel, el plano en cuestión va a ser un plano desnivelado. Con lo cual, podríamos llamar a este nuevo plano, si lo quieren, ascendente, ¿sí? Definido mediante 3 puntos con desnivel, y en la propia planta de mi modelo defino que este punto de aquí mantenga la cota 0, que este punto de aquí mantenga la cota 0 y que de repente este punto de aquí mantenga la cota, no mantenga nada, se transforme en la cota 2 metros de altura. O clic y se ha generado un nuevo plano referencial. En este caso, de este color medio marrón, ¿sí? Y la tipología del plano ya no es horizontal, sino que pasa a ser un plano determinado mediante 3 puntos con desnivel. Asignar, sí, asigno. ¿A dónde? A este de aquí. Una vez ha quedado pintado en este color medio marrón, cuando hacemos vista 3D del edificio, fíjense cómo se ha elevado. Interesante, ¿verdad? A ver si se animan a decirme cómo sería el procedimiento para hacer la bajada de este plano ascendente. Para eso tendríamos que venir, a ver si me van diciendo, añadir un nuevo elemento a la lista. ¿Qué tipo de elemento sería? Horizontal, 3 puntos. Los otros 2 últimos los dejamos para explicar en otro momento. 3 puntos, muy bien, 3 puntos. ¿Le damos un nombre? Por esa regla de 3, si el primero era ascendente, pues el segundo sería descendente. Me parece muy bien. Definir en planta. Y en planta lo que vamos a hacer es definir este punto. Díganme, por favor, ¿qué cota tendría que tener? Atención, atención Jorge, atención Juan. ¿Sí? El punto tendría que tener cota 2 metros, porque el plano referencial en esta losa está a 2 metros. Con lo cual, inicio a partir de 2 metros. ¿Y este punto qué cota tendría que tener? Perfecto. ¿Y este otro? También. 2,0. ¿Sí? Y a partir de aquí se me ha generado otro plano más. Y este otro plano resulta que es de color azul, también está definido como 3 puntos con desnivel y sin más pongo asignar y a las pruebas me remito cuando veo el 3D del edificio, el ejercicio ha quedado concluido. ¿Sí? Dentro de un mismo grupo yo he elevado el plano. ¿Se entendió el ejercicio? Ey, esto no quita que yo en este mismo ejercicio pueda definir de repente que esta losa, pues esta losa ahora quiero que sea una losa casetonada. Y lo sigue siendo, ¿eh? Y lo sigue siendo, pero inclinada, ¿sí? O esto tampoco quita que yo de repente a esta losa le quiera practicar pues un hueco. Acá le hice un hueco. Y de la forma pues que a mí se me ocurra, ¿sí? Y aquí le borré este trocito y acá me ha quedado la losa no solamente inclinada, sino que con una ventanita ahí. ¿Mm?
Víctor, estás en condiciones de practicarlo. Doble pendiente de esquina, estás en condiciones de practicarlo. Propongo que lo hagas, ¿sí? Propongo que, tal y como hice yo el ejercicio, ahora se planteen, por ejemplo, pues hacer esto, no por aquí, y esto intenten elevarlo. O pueden practicar también hacer esto, una planta puramente cuadrangular, con sus cuatro diagonales, y empezar a jugar con intentar levantar estos cuatro faldones a fin de lograr una pirámide, ¿sí? Que, lógicamente, luego esto quedará traducido en un techo inclinado a cuatro vertientes, ¿eh? Pero por el momento nos olvidamos del tema constructivo y jugamos con las geometrías, ¿sí? No, no vamos a explicar ahora el tema de las líneas de máxima pendiente y demás, solamente a los efectos de un estudiante inicial del programa. Consideramos que estos dos parámetros son los suficientes para que empiecen a trabajar, ¿sí? Si explicásemos ahora mismo los otros, lo que haríamos es más complicarles que no ayudarles. Por eso preferimos no adentrarnos en eso ahora. ¿Mm? Bien. Estamos ya sobre la hora, ¿sí? Si les parece, yo les puedo compartir este modelo, archivo, gestión de archivos. Presten atención para quienes no saben todavía compartir un modelo. Archivo, gestión de archivos. Se va a abrir la ventana de los archivos y desde aquí vamos a poner la herramienta compartir. Se generará de esto un modelo alojado en la nube de Zipe, el cual todos ustedes van a poder descargar de la misma forma en que yo se los envío. Ustedes lo descargan, lo descomprimen, ahí se los comparto en el chat. Ustedes lo descomprimen mediante el botón de descomprimir y ya con eso tendrán el archivo pronto para ser habilitado y trabajado en el programa, ¿sí? Lo que van a recibir es este archivo de aquí. La propuesta es que sigan jugando, sí, porque efectivamente de esta forma jugando se va aprendiendo con las losas, con los desnivelados, y lo que haremos en el próximo encuentro es dedicarnos a setear las características de armado de cada una de ellas, armaremos, calcularemos y nos pondremos a analizar resultados. ¿Parece bien? ¿Sí? Perfecto. Eh, Si no es hoy mismo, mañana ya lo tendrías, Víctor. Bien, bueno, pues que tengan todos muy buen resto del día. Nos encontramos el viernes de la semana que viene. ¿Sí? Les voy adelantando, la fecha es el viernes 7 de enero, perdón, 7 de febrero, 4 de la tarde, hora local Argentina, y cada uno de ustedes en sus países ya sabe cuál es el horario que les corresponde. Y continuamos con el curso de capacitación. No, por el momento ejercicios no tenemos. Por el momento no enviamos ejercicios sobre esto, ¿sí? Lo que sí, lógicamente, ya pueden ir solicitando en el WhatsApp es que les envíen las fichas teóricas de esta clase. Eso sí, los PDFs de la clase sí, ¿eh? Pero no incluyen ejercicios, sino que solamente incluyen la teoría.
Bien. Bueno, muy bien. Nos encontramos la semana que viene. Hasta entonces.